Buenos días con todos. Soy el doctor Mario Sergio Suta Rojas, médico residente del segundo año de la especialidad de neonatología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. En esta oportunidad y continuando con las actividades académicas del área de telesalud, expondré acerca de la reanimación cardiopulmonar en neonatos. Para empezar, un poco de datos, ¿no? En la mayoría, más del 90% de los recién nacidos realizan una transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina sin dificultad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, eso cómo lo vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando el bebé respira, se realiza lo que es el pinzamiento del cordón umbilical. Vemos que el recién nacido utiliza sus propios pulmones en lugar de la placenta para el intercambio gaseoso. Recordemos que el cordón umbilical es prácticamente el que realiza todo este proceso durante la vida intrauterina. Pero una vez que nace, los pulmones empiezan, ¿no?, a desarrollar, a expandirse, a eliminar el líquido pulmonar para que puedan llenarse de aire. Y es cuando el bebé comienza a respirar. Además, como menciono, ¿no? Se absorbe todo el líquido en los alvéolos, el aire reemplaza este líquido pulmonar, el oxígeno pasa de los alvéolos hacia los vasos sanguíneos del pulmón y el dióxido de carbono pasa a los alvéolos para poder ser exhalado, ¿no? El proceso o mecanismo de respiración que todos conocemos. El aire de los alvéolos también hace que todos estos vasos sanguíneos y los pulmones se dilaten, y esto va a aumentar lo que es el flujo sanguíneo pulmonar, y el conducto arterioso con el cual nacen algunos de los bebés comience a contraerse gradualmente, a reducirse gradualmente. Pero vemos que también hay algunas dificultades para esta transición normal. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos notar, no? Cuando hay un esfuerzo respiratorio irregular o ausente, asociado a una apnea, o respiración rápida, cuando es taquipnea. Una frecuencia cardíaca lenta o rápida, bradicardia o taquicardia, un tono muscular disminuido, disminución de la saturación de oxígeno y una presión arterial baja. ¿Y esto en dónde lo podemos notar? En menos de un 10% de los recién nacidos requieren algún grado de reanimación. De un 4 al 10% de los recién nacidos a término o prematuros tardíos requieren una ventilación a presión positiva, y se ha visto que de 1 a 3 en 1000 nacimientos requieren, ¿no?, compresiones torácicas o medicamentos de emergencia, llámese la adrenalina, ¿no?, por ejemplo. Bueno, este diagrama de flujo del RCP que casi todos conocemos está en el manual de reanimación cardiopulmonar de neonatal, ¿no?, que lo vamos a desarrollar, a desmenuzar cuadro por cuadro en las siguientes diapositivas. Bueno, primero debemos de tener una preparación previa, ¿no?, para una correcta reanimación cardiopulmonar. Se debe de hacer las preguntas, ¿no? ¿Cuál es la edad gestacional esperada? ¿El líquido amniótico es claro? ¿Cuántos bebés se esperan? Y si hay algún factor de riesgo adicional. Y esta información brindarla al equipo, ¿no? Evaluar también que algunos factores de riesgo perinatales, maternos o fetales. Identificar quién va a ser el líder de un equipo de reanimación. Como mínimo se menciona que debe ser 3 reanimadores. Delegar tareas específicas al equipo de reanimación. Identificar quién va a documentar todos los eventos que ocurren durante la reanimación. Determinar cuáles son los insumos, los implementos que se van a necesitar, y identificar cómo pedir una ayuda adicional en caso se requiera. Bueno, una vez visto la parte prenatal, el bebé nace y se realizan las 3 preguntas clásicas, ¿no? Es un recién nacido a término, tiene un buen tono, respira o llora. Si a esas 3 preguntas se contesta con un sí, el bebé debe permanecer junto a la madre durante la atención de rutina. Además, calentar y mantener la temperatura normal, posicionar bien la vía aérea, despejar secreciones si fuera necesario, secar y estimular al recién nacido, y una evaluación constante, ¿no? Como vemos en las imágenes, se le coloca en el pecho materno lo que es el apego para generar este vínculo hermoso que hay entre la mamá y el recién nacido, para que pueda desarrollarse, bueno, a futuro con total normalidad, ¿no? Porque vemos que el recién nacido ha nacido sin complicaciones, ¿no?
Como mencioné antes, ¿no? Dentro de los pasos iniciales, proporcionar calor, colocar bien la cabeza, eliminar secreciones si es que fuera necesario, secar y estimular. ¿Por qué? Porque en esas tres preguntas que mencioné antes, de repente hay un no. O sea, de repente hay algún grado de dificultad, ¿no? Que el recién nacido no pueda respirar inmediatamente. Es por eso que se tiene que inclusive llevar a una cuna térmica, a una cuna de reanimación para poder brindarle el auxilio necesario. Y son los mismos pasos: brindar calor, colocar bien la cabeza, eliminar secreciones, secar y estimular. La posición correcta, cuando se menciona, ¿no? En colocación correcta de la posición y de la cabeza y el cuello, es una posición de olfateo, no hiperextender como en los adultos, sino una posición correcta de olfateo para que el recién nacido tenga mucho más, no tenga dificultad, perdón, no tenga dificultad para poder respirar con normalidad. Bueno, y el secado y el estímulo que se le brinda para que pueda eliminar lo que es el líquido pulmonar y pueda tener una respiración correcta. Bueno, luego de esto, bueno, de estos pasos de reanimación, si se hace la pregunta, ¿no? El bebé presenta alguna apnea, o sea, no respira, tiene boqueo, una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, perdón. Si no presenta nada de esto, pero respira con dificultad y la cianosis es persistente, se le coloca, ¿no? Un oxígeno a flujo libre, si es que es necesario, ¿no? Ver también, monitorizar la saturación de oxígeno, que es muy importante, ¿no? Es muy importante tener en cuenta las saturaciones de oxígeno de acuerdo al minuto de vida. El primer minuto de 60 a 65% y van transcurriendo los minutos, va aumentando en 5% la saturación de oxígeno hasta que a los 10 minutos una saturación óptima es de 85% a 95%. Tener en cuenta que esta cianosis persistente puede quedar solamente en una acrocianosis, que es cuando el bebé tiene cianosis solo en las manos y los pies. Es normal, es completamente normal, solamente necesita un oxígeno complementario y monitorizar lo que es la saturación de oxígeno. Pero en caso de que presenta algún grado de apnea o boqueo o una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, se debe de brindar los pasos iniciales, ¿no? Comenzar con una ventilación a presión positiva, eh, también monitorizar lo que es la saturación de oxígeno y considerar un monitoreo de un electrocardiograma, ¿no? En hospitales implementados, desde que ya el bebé empieza a tener estas dificultades, se le coloca, ¿no? Un monitoreo de EKG para poder ver el funcionamiento cardíaco. Y bueno, ¿cuáles son los pasos o cuáles son las indicaciones, perdón, para una ventilación a presión positiva? Bueno, si es que el paciente presenta una apnea, presenta una respiración entrecortada, una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto y una saturación de oxígeno por debajo de los rangos objetivo a pesar del flujo libre, ¿no? Que mencionamos los rangos ya en una anterior diapositiva. ¿Y cómo se le brinda, no? Tenemos el equipo de ventilación a presión positiva, en este caso, como vemos en la imagen, un tubo en T, y se le comienza a dar en una frecuencia de 1, 2, 3. O sea, respirar es apretar. Respira, 2, 3, soltamos. Apretamos, soltamos. Apretamos, 1, soltamos, 2, 3. Esa ha sido la frecuencia correcta para poder brindarle una ventilación adecuada con este equipo al recién nacido. Y bueno, ya transcurrió el primer minuto de vida y vemos, ¿no? Una primera evaluación. Si la frecuencia cardíaca después de 15 segundos de ventilación a presión positiva, ¿cómo va? Si ha aumentado, entonces continuar la ventilación a presión positiva hasta una segunda evaluación, 15 segundos después de la ventilación, de otro ciclo de 15 segundos de ventilación a presión positiva. Si no está aumentando la frecuencia cardíaca, pero vemos que el pecho se está moviendo,
anunciar, ¿no?, que la frecuencia cardíaca no está aumentando, el pecho está moviendo, continuar la ventilación a presión positiva y una segunda evaluación 15 segundos después de un segundo ciclo de ventilación a presión positiva. Y en caso no esté aumentando la frecuencia cardíaca después de 15 segundos, aparte de anunciarlo, hacer los pasos correctivos de la ventilación hasta que se mueva el pecho con una ventilación a presión positiva e ir considerando el uso de una ventilación invasiva, ¿no? Además, volver a evaluar 30 segundos después de haber iniciado un segundo ciclo de BPP. ¿Y cuáles son estos pasos correctivos para poder evaluar si estamos dando una correcta ventilación a presión positiva? Bueno, tenemos lo que es conocido como el Mr. Sopa, en donde podemos ver, ¿no?, la M de máscara, que hay que ajustarla bien, volver a colocar la máscara y considerar la técnica del uso de las dos manos, una reubicación de la vía aérea, colocar la cabeza en una posición neutral o ligeramente extendida, ¿no? La posición del olfateo de repente extenderlo un poco, nada más, no extenderla completamente, no hay una hiperextensión, pero como mantener esta posición, ¿no? Se va a probar de nuevo el BPP y volvemos a evaluar lo que es el movimiento del pecho. Continuamos con la evaluación, ¿no?, de nuestra ventilación, viendo lo que es más que todo succionando de la boca a la nariz si tiene alguna secreción, mantener la boca abierta con una mandíbula hacia adelante, verificar nuevamente nuestra ventilación a presión positiva y los movimientos del pecho, ver ahora si la presión que le estamos dando con la ventilación a presión positiva aumentar, ¿no?, de 5 a 10 centímetros de agua, máximo hasta 40 centímetros de agua, volver a probar lo que es el BPP si es que le damos correctamente, si es que el paciente continúa igual, ver ya lo que es una vía aérea alterna, ¿no?, colocar un tubo endotraqueal o una máscara laringea. Como mencioné, ¿no?, en un segundo ciclo de BPP, en una segunda evaluación, al menos ya consigue los 100 latidos por minuto, vamos a continuar con la ventilación a presión positiva en una frecuencia de 40 a 60 respiraciones por minuto hasta que inicie el esfuerzo espontáneo. Si va de entre 60 a 90 latidos por minuto, vamos a reevaluar lo que es la ventilación, volver a hacer los pasos correctivos de la ventilación si fuera necesario, pero si es menor a 60 latidos por minuto a pesar de las medidas correctivas, vamos a introducir lo que es una vía aérea alterna, ¿no?, con una máscara laringea o lo que usamos todos, lo que es una intubación endotraqueal. Si no hay mejoría a pesar de eso con un oxígeno al 100% y compresiones torácicas, evaluar lo que es el uso de fármacos complementarios. Pero primero tenemos que cómo se coordina lo que es la ventilación a presión positiva o la ventilación en sí con lo que es lo que son los masajes cardíacos, ¿no? Debemos de coordinar en 3 compresiones más una ventilación cada 2 segundos al ritmo de 3 a 1 más o menos. Bueno, es en lo que conocemos como la reanimación 3 a 1 en los recién nacidos, ¿no? 1, 2 y 3, ventilar. 1, 2 y 3, ventilar. 1, 2 y 3, ventilar. Tenemos de que tener en cuenta que la profundidad de las compresiones será el tercio del diámetro anterior-posterior del tórax y se realiza en el tercio inferior del esterno. ¿Y qué hacer si la frecuencia cardíaca no mejora a pesar de estas compresiones? Bueno, ya es el uso de fármacos complementarios, ¿no?, como es el caso de la adrenalina, ¿no? ¿Y cómo debe administrársela? Bueno, la adrenalina se indica si la frecuencia cardíaca del bebé sigue por debajo de 60 latidos por minuto y luego de al menos 30 minutos de haber recibido ventilación a presión positiva que insufla los pulmones, ¿no?, que mueve el pecho, y otros 60 segundos de compresiones torácicas coordinadas con BPP usando oxígeno al 100%. Y bueno, ¿y cuándo se debe considerar el uso o la administración de expansores de volumen? Bueno, cuando, por ejemplo, no responde la adrenalina y vemos que el bebé presenta algunos signos de choque o antecedentes de pérdida aguda de sangre. Si hemos seguido correctamente el diagrama de flujo del programa de reanimación neonatal, pero no se ha podido detectar la frecuencia cardíaca del bebé, el paciente presenta todavía un Apgar de 0,
más, esto ya entra como un dilema ético, ¿no? ¿Cuánto tiempo debo continuar? Según la guía, se menciona que si se confirma la ausencia de la frecuencia cardíaca luego de 10 minutos de reanimación, se deja de realizar la reanimación. O si existe una bradicardia prolongada sin mejoría. Una vez terminado todo el diagrama de flujo de la reanimación cardiopulmonar y vemos que el recién nacido presenta mejoría, ya empieza a llorar, tiene un Apgar aceptable, tenemos que tener mucho cuidado con los cuidados post reanimación cardiopulmonar, en donde debemos considerar un monitoreo persistente de las funciones cardiorrespiratorias y de signos vitales que pueda medir, por ejemplo, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, un monitoreo de un EKG adecuado para ver la evolución favorable de estos pacientes. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo. Sería hasta la próxima.